Hola, en este video quiero resumir un texto que recientemente publiqué para una revista de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU. La revista se llama Ser Migrante, junio-diciembre 2019, y si les interesa aprender más sobre la trata de personas en general, les recomiendo mucho descargar la revista completa y pueden encontrar un link en la descripción de este video si es que quieren descargarla. El título del documento es Historia, Gravedad, Retos y Reflexiones sobre la trata de personas. Y bueno, entonces, primero, ¿cuándo inicia la trata de personas? Resulta que, históricamente, la guerra ha sido una actividad mayoritariamente masculina. Los hombres han predominado en los temas de conquista y defensa de las ciudades, la guerra, mientras que los niños, ancianos y mujeres históricamente eran trasladados de un lugar a otro para mantenerlos seguros. De hecho, la poca participación que se ve de las mujeres en este tipo de actividades solía tener un carácter emotivo que a veces servía únicamente para alabar o premiar el éxito de los hombres después de la guerra. Y por supuesto, cuando la guerra acababa, había un vencedor que se quedaba con las tierras, las riquezas y las mujeres del pueblo vencido. Entonces, este rol de género produjo una vulnerabilidad para las mujeres hacia cuestiones de explotación sexual, esclavitud y humillación moral. Las mujeres se convirtieron en algo que se conoce como un botín de guerra. Entonces, el botín de guerra, tomar a estas mujeres, ancianos y niños como objetos de explotación sexual o laboral, no era necesariamente una atrocidad, puesto que muchas normas o códigos sociales lo establecían como algo normal en tiempos de guerra y además como un incentivo para que más personas fuesen a la guerra a pelear. Con la conquista española, este concepto del botín de guerra llega a América Latina y con ella pues muchas prácticas y creencias que le dan origen a un comercio sexual de mujeres indígenas. Y tristemente las mujeres indígenas fueron el botín de guerra más común, puesto que eran el grupo más vulnerable de todos. Con el paso del tiempo, muchas naciones alrededor del mundo empezaron a alcanzar su independencia y con ella empezaron a prohibir y sancionar este tipo de prácticas. Y a pesar de todas estas prohibiciones y sanciones, este fenómeno sigue presente hoy en día y se agudiza en tiempos o zonas de guerra. Por ejemplo, quizás has escuchado antes el término trata de blancas, que viene de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando muchas mujeres, por el hambre y los peligros, se vieron forzadas a desplazarse hacia Asia, el Medio Oriente y África principalmente, donde muchos comerciantes de mujeres o tratantes las explotaron sexual y laboralmente. Ya con las dos guerras mundiales, en 1949 se firmaron varias convenciones internacionales que buscaron dar fin a o solución a este problema, y eventualmente adoptaron el término trata humana para reemplazar el de trata de blancas. Hoy en día el término utilizado es trata de personas, y a 500 años de la conquista española seguimos con problemas bastante fuertes. Pues bueno, la trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, solo después del tráfico de drogas y el tráfico de armas, con estimaciones de entre 32 mil millones a 36 mil millones de dólares al año. En el 2016, no hace mucho, se estimaban poco más de 40 millones de víctimas. De esa cantidad de víctimas, casi 25 millones fueron víctimas de explotación sexual y poco más de 15 millones fueron matrimonios forzosos. Pero en México tenemos alrededor de 800,000 víctimas anuales. La Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad tiene una infografía con datos importantísimos, 3 en específico. Una de cada 3 víctimas de trata son niños, menores de 14 años. 2
90% de estas víctimas nunca son rescatadas. 3. Hay una desaparición en este país, en México, cada 3 minutos. Y la comparación se pone un poco peor cuando entramos en cifras económicas, porque se estima que este comercio ilícito de la trata de personas genera ganancias mayores al de empresas reconocidas mundialmente como Google, eBay y Amazon juntas. La trata de personas genera más dinero que estas 3 empresas juntas. Y bueno, la definición de la trata de personas en breve tiene 3 fases. La primera es el engaño, un engaño con promesas falsas, seducción o el abuso de poder quizás para reclutar víctimas. La segunda fase es el traslado de esta víctima ya capturada para alejarla de sus familiares o de su zona de seguridad. Y la tercera fase es la explotación como tal, que puede ser explotación sexual, laboral, mendicidad obligada, matrimonios forzosos y de otros tipos que llegan hasta hacer la extracción de un órgano, por ejemplo. Aunque si quieren la definición como tal de la ONU, aquí se las dejo. La tercera parte de este documento son los retos que enfrenta México y cómo solucionarlos. Y debemos recordar que la trata de personas se intensifica cuando hay conflicto, cuando hay violencia o desastres naturales, porque obligan a las personas a desplazarse y a ser más vulnerables. Entonces, el primero de los retos en México es la cuestión de la violencia generalizada y la inestabilidad en el país. El segundo reto para México es el de la pobreza, puesto que el INEGI en el 2015 estimó una población de 120 millones de personas y un año después el Coneval estimaba 53 millones de personas en condiciones de pobreza y casi 10 millones de personas en pobreza extrema. Esto significa más o menos la mitad de la población total en vulnerabilidad económica. El siguiente reto es el de la educación, puesto que un reporte señalaba que únicamente el 17% de todos los mexicanos con una edad entre 25 y 64 años asistieron a algún tipo de educación universitaria o equivalente en el 2016. Ahora bien, las víctimas mexicanas de trata de personas en el extranjero van principalmente a Estados Unidos, 97% de ellas, principalmente a ciudades como Los Ángeles, Houston, San Francisco y Nueva York. Y un poco menos frecuente, pero el problema aún así existe, se han registrado víctimas mexicanas en países como Canadá, España, Francia, Inglaterra o Alemania. Estas víctimas que terminan en el extranjero vienen principalmente de estados como Puebla, principalmente, Michoacán, Guerrero, la Ciudad de México, Jalisco y Veracruz, en ese orden. Y de las víctimas extranjeras que vienen a México únicamente como país de tránsito para ser tratadas en Estados Unidos, se han registrado algunos casos de personas de Corea del Sur o de Ucrania o de Europa en general. Y finalmente, de las víctimas del extranjero que terminan siendo tratadas aquí en México, provienen principalmente de países como Guatemala, Honduras y El Salvador. Algunas de las críticas que se nos hace a México como país sobre este problema es el estigma social que le tenemos a los migrantes y la tolerancia colectiva hacia este problema, principalmente en prostíbulos y clubes nocturnos. La cuarta parte de este texto la llamé un llamado a la comunidad, debido al trato que le exigimos como mexicanos a las personas de Estados Unidos, el no querer ser discriminados, el no querer ser tratados sin dignidad, y sin embargo a veces dando un maltrato a las personas migrantes de Centroamérica. Un llamado a la comunidad también para identificar esta prevalencia a veces de la cultura machista que sigue marginando a la mujer y promoviendo una perpetuación de los abusos por parte del hombre. También es un llamado a la comunidad para apreciar mejor nuestras raíces culturales y tratar de evitar todo tipo de discriminación hacia las comunidades indígenas. Creo también que tenemos que eliminar el estereotipo del migrante, que a veces es visto como un criminal
una amenaza o un individuo no deseable en nuestra sociedad, ese estigma debe desaparecer completamente. Y bueno, este ha sido el resumen. De nuevo, el título del texto es Historia, gravedad, retos y reflexiones sobre la trata de personas. Lo pueden encontrar en la revista Ser Migrante, junio-diciembre de 2019, de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU. Les dejo un link para descargarlo. Las páginas de mi texto son entre la 16 y la 24 de la revista. Espero que les guste mucho. Gracias por escucharme y nos vemos pronto.